Ok, vamos aquí. Entiendo perfectamente lo que dice el comentario, porque estuvimos diciendo que hay aproximadamente cerca de un 60% del presupuesto nacional que no sabemos qué está pasando con él, que en teoría sí sabemos lo que está pasando con él, porque hemos visto el robo descarado con las fundaciones y todo lo demás. Pero el punto central es que no podemos decir que se está utilizando en infraestructura para mejorar las calles y todo eso. ¿Por qué? Porque si analizamos el país a nivel general, vamos a ver que en lugar de ver mejoras, estamos viendo deterioro. En lugar de ver avances, estamos viendo retroceso. Pero, junto con todo lo que dije, también tengo que darle la razón a este comentario. ¿Por qué? Porque ocurre otro fenómeno. Ocurre que en lugares puntuales del país, en sectores alejados o pequeños del país, hemos estado viendo mejoras en la infraestructura de esos lugares. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurre ese fenómeno? Si por un lado, a nivel general, estamos viendo deterioro, pero también en ciertos sectores estamos viendo mejoras. ¿Por qué ocurre esto? Para ello tenemos que considerar dos puntos principales. En primer lugar, tenemos que considerar que, a diferencia de otros países de la región, en Chile han habido gobiernos de continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los gobiernos siguientes continúan las tareas o las obras que quedaron pendientes del gobierno anterior. No así en gobiernos como por ejemplo Argentina, que en Argentina ocurría que el presidente nuevo que asumía el poder pasaba una retroexcavadora y se olvidaba de todo lo que había quedado pendiente del gobierno anterior. Entonces, eso sumado a la gran corrupción política que hay, llevó al país al estado en el que se encuentra hoy en día, que gracias al presidente Milei está saliendo todo adelante. Pero volviendo a Chile, tenemos que considerar eso. En primer lugar, que en Chile tuvimos la fortuna de tener gobiernos de continuidad. O sea, el gobierno siguiente continuaba con las obras que quedaron pendientes del gobierno anterior. Ahora, por otro lado, en el segundo punto que hay que considerar, que ocurría otro fenómeno, que para que se entienda bien y claro, lo voy a poner con dos ejemplos. El primer ejemplo es cuando nos burlamos de alguien que no avanza y lo asemejamos a los pasos que da un borracho. Un paso para adelante, dos pasos para atrás. Un paso para adelante, dos pasos para atrás. Y básicamente eso es lo que está ocurriendo. O sea, si hacemos una pequeña reforma y después por otro lado estamos destruyendo todo lo que se ha hecho, no vamos a ver avances. Es por eso que estamos viendo deterioro en lugar de mejoras. El otro ejemplo es como por ejemplo cuando la mamá está ordenando la casa, está limpiando, y detrás viene el chiquitito desordenando y ensuciando todo lo que la mamá había limpiado. Bueno, básicamente eso es lo que está ocurriendo. Desde el gobierno militar en adelante se hicieron muchas reformas a nivel nacional y quedaron obras pendientes que se siguieron terminando en los gobiernos siguientes. Pero la generación siguiente, ¿qué es lo que hizo? Empezaron a destruir poco a poco lo que se había hecho. El gobierno militar hizo muchas reformas y quedaron tareas pendientes. El compromiso era que esas obras no quedaran ahí, sino que se continuaran en los gobiernos siguientes. Lento o rápido, pero la cuestión es que las obras se siguieron terminando. Después llegó el gobierno del señor Lagos y el señor Lagos entregó en concesión las obras públicas para que la hicieran empresas privadas. Después llegó el gobierno de la cita Bachelet, que ahí es donde terminó de arruinar todo. ¿Por qué? Porque desde el primer gobierno en adelante ya venía con la mentalidad de destruir todo lo que se había hecho en los gobiernos anteriores. Venir con la política de la retroexcavadora. Entonces, en su primer gobierno ya venía preparando el país para lo que estamos viendo hoy y en su segundo gobierno ya vino con una política de retroexcavadora mucho más agresiva. Y esa es la razón por la cual, en lugar de ver avances en términos generales, estamos viendo deterioro, estamos viendo retroceso. A pesar de que se han seguido terminando las obras que quedaron pendientes, como aquí dice la persona en el comentario, que después de estar 32 años fuera del país, llega al lugar, yo no sé si fue el lugar donde nació, el lugar donde vivió en su infancia, pero cuando volvió, vio reformas, vio avances, vio progreso. Claro, en ciertos lugares se veía eso, pero detrás vienen estos muchachitos que nunca le han trabajado un día a nadie, que quieren todo regalado, que vienen con su mentalidad corrupta por el comunismo y por toda esta porquería que ya lo vamos a hablar en otro video, vinieron destruyendo todos los avances que había en el país. Entonces, haciendo síntesis, en resumen, podemos ver los dos fenómenos. Por un lado, en determinados lugares del país vemos reformas estructurales,
Pero por otro lado, si analizamos el panorama general, vemos que el país se está deteriorando. ¿Por qué? Porque todos los avances que se hicieron en décadas pasadas lo han venido destruyendo poco a poco. También, para terminar, hay que dejar bien claro que, a pesar de que se vieron reformas, no se hicieron como se debía, porque todas las reformas que hemos estado viendo hasta ahora debieron haberse acabado en la primera década después del gobierno militar. O sea, cuando el gobierno militar entrega el mando a los nuevos gobiernos que venían después, en la primera década, todas esas obras que quedaron pendientes debieron haberse terminado. Pero si te das cuenta, pasaron 50 años y todavía están ahí con obras que están pendientes. Yo, y al igual que ustedes, me imagino que conocen personas que han estado esperando 30 años, 20 años para conseguir su vivienda y todavía no se la han entregado. Por la política de esta maldita burocracia, que empiezan a dar vuelta a la gente y no avanzan con lo que tienen que avanzar. Entonces, a eso me refiero cuando digo que en lugar de ver avances, estamos viendo retroceso. A pesar de que se han estado haciendo reformas muy lentas en determinados lugares, pero se ha venido destruyendo todo lo que se venía haciendo. Todas las mejoras que se venían haciendo para el país, las han venido destruyendo después detrás. Chile llegó a ser el país más rico de la región, más rico de toda Latinoamérica. ¿Sabe lo que significa eso? El país más rico de Latinoamérica, cuando tenemos superpotencias al lado nuestro, como lo es Brasil y México, y aún así Chile llegó a ser y llegó a convertirse en la potencia número 1 de Latinoamérica económicamente hablando. Y eso ocurrió solamente en los primeros 30 años después del gobierno militar. Después de los 30 años, bueno, ya vemos en la condición en la que nos encontramos. Así que espero que te haya servido la respuesta. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.